con mis hermanos de Venustiano, pero quiero compartirlo con toda la iglesia y dar una perspectiva un poco diferente. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. ¿Están allá? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, el día de hoy declaramos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, que tú lo has exaltado y que nosotros somos su pueblo, somos su herencia, Señor. Gracias a su sacrificio y el día de hoy estamos en este lugar adorándote, sirviéndote, buscando, Señor, extender tu reino, mi Dios, como nos has mandado a hacerlo. Te queremos pedir que tu palabra en esta mañana toque nuestros corazones y podamos salir transformados, Señor, en nuestro interior, cada vez más asemejándonos a ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y todos decimos, amén. Aleluya. Cuando vemos este pasaje, hay muchos elementos importantes, pero ¿de qué quiero hablar hoy? Acerca de la humildad, de cómo Jesucristo, el Rey, el universo, el Rey de todas las cosas que por su palabra existen y subsisten hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese gran Rey se hizo siervo, se hizo hombre. Dice, se humilló a sí mismo. Y es que cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo y entrar en el reino de Dios, nos damos cuenta de que el reino de Dios tiene todos los parámetros y todos los fundamentos y las leyes opuestas a este mundo, ¿verdad? Es totalmente diferente a cómo funciona este mundo, es totalmente diferente a cómo funciona el reino de Dios. Y cuando tú y yo nacemos, vamos a empezar ahí. ¿Te acuerdas cuando naciste? Yo tampoco. Pero cuando tú y yo nacemos, ya venimos a este mundo, crecemos, estamos en una familia, funcional y disfuncional como sea. Eh, pero en nosotros se va formando un concepto de las cosas que están bien y que están mal, ¿verdad? Esto va obviamente de la mano con la crianza que nos dan las personas que nos criaron, aquellos que tuvieron papá y mamá, aquellos fueron su abuelito, tío, lo que sea, todo esto, pero nos van criando, ¿no? Tú vas así, ayer justamente hablábamos con unas personas, decimos, en la familia Fuentes, específicamente Velázquez, no nos gustan los ruiditos, ¿verdad? ¿Verdad, tía? Si de repente alguien está haciendo ruiditos, así como que algo, así como, a ver, ¿quién está haciendo ruiditos? No nos gustan los ruiditos. Mi abuela Mimi, que es la hermana de mi tía Lila, no nos gustan los ruiditos. Estábamos jugando a ver, nene, no nos gustan los ruiditos a nosotros. Entonces nos van formando, ¿sale? Vamos creciendo. Voy a llegar a un punto. Pero mientras se va formando nuestras vidas, nos damos cuenta de cómo es el mundo, ¿verdad? De repente estás en la escuela y están los que son bien gandallas. Tal vez tú eras el bien gandalla, no lo sabemos. Tal vez yo era el bien gandalla, no se los voy a decir tampoco. Pero se va formando nuestra persona, nuestro ser. Y empezamos a tener conceptos e ideas de lo que está bien y de lo que no está bien, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de cómo podemos funcionar y cómo debemos tratar a las personas a nuestro alrededor y cómo debemos hacernos valer. Y hay un concepto fundamental y eso es, empezamos a llenarnos de orgullo y de soberbia. Todos.
No hay ninguna persona que no sea así. ¿Por qué? Porque este mundo, el que conocemos, está regido y está guiado por Satanás, que es la persona más orgullosa y soberbia que puede existir en nuestra realidad conocida. ¿Ok? Y entonces estamos llenos de orgullo, estamos llenos de soberbia. Y de repente alguien nos habla de Dios y nos dice, oye, ven, Jesucristo, ta, 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 ta. Y nosotros como ya teníamos conceptos de Dios, ¿verdad? Ya teníamos ideas de Dios, ya el abuelito, la abuelita es cristiano, es católico, nos llevaba a misa, hicimos nuestra primera comunión y todo esto. Ya sabíamos más o menos según quién era Dios, pero ¿cuándo saben que Jesucristo, o cuándo saben que el cristianismo no es una religión? El reino de Dios, entonces, es presentado a nosotros y dice la porción que acabamos de leer, dice que nosotros tengamos lo mismo y experimentemos lo mismo, el mismo sentir que tuvo también Jesucristo. ¿Y cuál es este sentir que tuvo Jesucristo? Bueno, Él era Dios, ¿verdad? Y yo creo que le gustaba ser Dios. Estaba padre, ¿no? Todos lados, no tiene un cuerpo físico, no se limitaba a muchas cosas. Pero dice, pero no se aferró a eso. No se aferró a lo que Él era, sino que se despojó, ¿verdad? Se despojó de sí mismo y se hizo un siervo y tomó la forma de un hombre. Y siendo hombre también se humilló y a través de esa humillación él aprendió a obedecer. Y entonces nos dice, nosotros que nos acercamos a Jesucristo, que Jesucristo nos está alcanzando, debemos tener exactamente este mismo sentir. Entonces tenemos que entender que para que tú y yo entremos y formemos parte del reino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de ¿qué? De nosotros mismos, de todos los conceptos e ideas que nosotros mismos hemos forjado y que nos han definido como personas. Ahora, hacer esto es duro, no es fácil. Se necesita la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque hacerlo de una manera humana, decir, ya voy a cambiar y voy a negar todo lo que me enseñaron mis padres y todo lo que yo aprendí a lo largo de la vida y todo lo que yo me desarrollé y la persona que yo soy, no lo podemos hacer así nada más porque queremos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos transforma, que nos cambia, que dice, ok, estoy entrando al reino al revés. Me gusta a mí decirle el reino de Dios, el reino al revés. Porque funciona al revés de cómo funciona este mundo. Y entonces algo que tú y yo debemos buscar es la humildad. Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cuál es? Es la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad es una actitud que nos hace reconocer y aceptar nuestra condición de criaturas delante de Dios. ¿Ok? Y no solamente aceptar y reconocer esa condición, pero entender que dependemos. Dependemos. ¿De quién? De Dios. No busca un dominio sobre nuestros semejantes o nuestro prójimo, sino la humildad nos ayuda a aprender a darles un valor por encima de nosotros mismos. Está bien difícil, ¿sí o no? La humildad no es que no es de que nos despreciemos a nosotros mismos, ¿no? Y que digamos, ay, me odio y ya, No, no, no. La humildad es tener un entendido que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Y ahora nuestra responsabilidad es servirle, amarle a Él y a su iglesia. Entonces, dicho así como en definición, pues está bonito, ¿no? Está muy padre. Pero ya expresarlo es otra situación totalmente diferente. Entonces, vamos a ver Mateo 11:24. ¿Me están siguiendo? Están muy callados y ya eso es preocupante.
Mateo, vamos a leer, perdón, el 25, 25, 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Habla dos elementos importantes del carácter de Jesucristo que cada cristiano, que todo cristiano, que toda persona que quiera seguir a Jesucristo debe aprender. Y eso es ser manso y qué? Y humilde de corazón. Conocemos la primera parte y nos gusta mucho la primera parte. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, ¿verdad? Pero la segunda parte es la parte más interesante porque dice, para que tú experimentes el descanso para tu alma, tienes primero que llevar mi yugo. ¿Qué implica llevar el yugo de Jesús? Sujetarse y ser dirigido por lo que Él dice, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta hacer eso siempre? A mí me gusta sujetarme y que me digan lo que tengo que hacer y yo siempre obedezco y tengo la mejor actitud y disposición en todo momento. Lo hago con una sonrisa en mi rostro y digo, sí, no, ¿verdad? La naturaleza humana y nuestra crianza se juntan muy bien, para no ser humildes, para no aceptar la autoridad de las personas, para seguir y vivir como nosotros queremos vivir, porque así nos han enseñado. Pero dice Jesús, aprendan de mí que yo soy manso y soy humilde de corazón. Y si ustedes logran llevar mi yugo y ustedes logran aprender eso de mí, van a experimentar paz, van a experimentar plenitud en esta vida. Si no, van a estar todos afligidos, todos angustiados, todos preocupados, todos enojados, todos frustrados con la vida. ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué pasa esto? Pero si logramos despojarnos de todas las ideas, de todas las formas de pensar, de todas las actitudes que hemos tenido a lo largo de la vida y decimos, Señor, transforma mi corazón, transforma mi mente. Quiero ser parte de tu reino y para realmente ser parte de tu reino necesito aprender de Jesús, a ser manso, a ser humilde de corazón. Ese es el carácter de Cristo, el carácter de Jesús, que cada cristiano debe buscar y debe aspirar tener. ¿Ok? Ahora vamos a poner un ejemplo, bueno, vamos a asumir cosas. Yo sé que no es bueno asumir cosas, no me gusta asumir cosas, pero vamos a hacerlo con fines del mensaje. Supongamos que ya aquí todos, hermano, no sé por qué estás hablando de eso, sí. Yo ya, desde que tenía 5 años, lo domino. Ok, ¿cuáles son las evidencias de que somos gente humilde? Dice en Filipenses 2, vamos a regresar para allá. En el 8, 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué pasó? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entonces, ¿cuál es el orden correcto? ¿Ser obediente para ser humilde o ser humilde para ser obediente?
ser humilde para ser obediente. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, podemos obedecer de mala gana, ¿verdad? Es más, casi siempre en nuestra casa, en el trabajo, si tu jefe te cae mal, si estás traumado con tus papás, casi siempre obedecíamos, ¿cómo? De mala gana, a la fuerza, ¿verdad? Y lo vas a hacer y te callas y yo, pues, no quiero, pero lo voy a hacer, ya. Enojado, ¿verdad? Pero, ¿cuántos saben que en el reino de Dios, que es el reino al revés, hacer las cosas a la fuerza no funciona? No sirve. No genera nada en nosotros más que amargura, más que resentimiento, más que decir ahí me obligan, ahí a fuerza quieren que haga las cosas, pero cuando es al revés, cuando nosotros decimos, a ver, Señor, quiero aprender de ti a ser manso, a ser humilde de corazón, la expresión de eso es, quiero obedecer tu palabra, quiero hacer lo que tú dices que yo debo hacer. Ahora, esto se pone cada vez más interesante porque eso es algo medio subjetivo, medio como que en el aire. Pero cuando decimos quiero obedecer tu palabra es voy a alinearme a la autoridad de una iglesia local, ¿verdad? Si es eso obedecer la palabra de Dios o no. Entonces aquí viene lo padre. Porque dentro de la iglesia local, pues existe gente de autoridad. Y lo podemos leer, vamos a leerlo ahí en Mateo 20. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Mateo 20, 25. Mateo 20, 25. ¿Están ahí? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La segunda evidencia, la primera evidencia de que somos humildes, ¿cuál es? Obediencia. Y la segunda evidencia de que estamos viviendo en humildad es que servimos. Y van de la mano estas dos. Obedecer y servir van de la mano. Pero obedecer va primero. Yo inicié en el ministerio de Ujieres cuando tenía 14 años. 14 años. No, pues como que tengo 18, no es cierto, más 10. Eh, y es un ministerio que yo lo aprecio mucho. Es un ministerio donde yo aprendí a conocer a Dios y a amar a mi iglesia. Pero pues te encuentras con cosas bien padres, ¿no? Te encuentras con que pues le dices a una persona, de este lado, hermano, por favor, sígame. Y te hacen, y tú ya vas hasta el frente, ya no vas a dar el lugar y de repente volteas y ya se fue. Bueno, ¿verdad? De repente nos hacen el baño y no me acuerdo cómo lo hacíamos con el pastor Alejandro, pero teníamos y ves y nos dejaron un premio. Y pues a limpiar. Hubo una etapa donde estábamos en el Salón Sagitario, como 2 meses seguidos a mí me tocaron los baños. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? A él no le toca al otro nada, ¿verdad?
Pero, pero, pero te das cuenta que si no tienes un corazón humilde, o sea, si no le pides a Dios un corazón humilde, estás frito, te cansas, te desvías, te vas. Si queremos funcionar dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, si queremos ser parte de lo que Dios está haciendo, necesitamos aprender de Jesús a tener un corazón humilde, a seguir instrucciones, a obedecer lo que se nos dice. Ahora, aquí es donde entra lo interesante, porque hay muchos conceptos que tenemos que no queremos despojarnos todavía. Hay a veces hasta traumas en la infancia, de decir, a mí nadie me va a ver la cara, ¿verdad? Tal vez nadie te quiere ver la cara, pero estamos traumados, ¿verdad? Y no permitimos que la humildad de Dios empiece a transformar nuestras vidas. Y eso nos impide obedecer. ¿Te has encontrado con gente cristiana? No voy a poner entre comillas porque pues ya, quién sabe, ¿no? Pero que es muy soberbia. Y dices, pues, ¿qué onda, no? En teoría tendría que ser al revés. A veces esa gente es gente grande o gente que lleva muchos años en el Evangelio, ¿verdad? Y en vez de asemejarse más a Cristo, la soberbia crece en sus vidas. Después, lo que acabamos de leer, el servicio a Dios, dice, el que quiera ser el primero, ¿a cuándo les gusta ser el primero? La verdad, a mí me gusta ser el primero. Yo soy algo competitivo, me gusta competir y no me gusta perder. Yo siento, esa es mi forma de pensar, o sea, ¿para qué competes si vas a perder? No es que la experiencia de jugar y de, es que vamos a divertirnos, no, perder no es divertido desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, hay otra gente que no, que pasa, no pasa nada, ¿verdad? Pero dice aquí, si tú quieres lograr algo dentro del reino de Dios, tienes que entender que tienes que convertirte en un siervo, en un siervo. Y no funciona decir, voy a ser siervo para ser el primero. No funciona así. Sino que el corazón de Dios empieza a transformar el nuestro. De tal manera que empezamos a amar. Y es que ese es el siguiente paso. Empezamos a amar a las personas a nuestro alrededor. Empezamos a amar y a entregarnos por la gente que está a nuestro alrededor. A ver, quiero que rápidamente, me gusta hacer esto. Quiero que se volteen a ver entre ustedes. Párense también así para que vean a los de atrás y los de atrás enfrente. Cuando ayer estábamos en el ministerio y estábamos leyendo acerca del amor unos a otros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquí está mi hermana Claudia y mi hermana Diana. Y cuando lo leíamos, cada vez parecía más y más utópico lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Cada vez parecía algo más y más fuera de la realidad. Estábamos diciendo, perdónense unos a otros, sopórtense unos a otros, con mansedumbre. Y entonces decíamos, ¿esto en dónde se ve? Esto no se ve en la... Pero debería de ser. Entonces, ¿qué está pasando? Muchas veces dejamos que el orgullo y la soberbia esté gobernando nuestras vidas y la disfrazamos. La disfrazamos. Como que amamos mucho a Dios, como que amamos mucho a la iglesia, pero la evidencia de que amamos a Dios y amamos a la iglesia y estamos viviendo de manera humilde es que obedezco lo que se me dice y sirvo a mis hermanos. ¿Estoy siendo claro? De otra manera, estoy viviendo mi vida y estoy haciéndolo a mi manera. Y al hacer esto, estoy siendo, ¿de dónde nace el orgullo y la soberbia? ¿De dónde nace? En el corazón, de la rebeldía, de la rebeldía. Es decir, yo no quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Yo puedo hacer las cosas mejor. ¿Estoy diciendo claro?
Vamos a leer ahora Filipenses 2, ahí mismo, pero antes. Filipenses 2, 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Alguien aquí ha experimentado consolación en Cristo? ¿Alguien aquí ha experimentado consuelo de amor? ¿Alguien aquí ha experimentado una comunión con el Espíritu? ¿Alguien aquí ha experimentado un afecto entrañable? Como que están, ¿sí o no? ¿Alguien aquí ha experimentado alguna misericordia de Dios? Entonces dice, completen mi gozo, completan mi gozo ahora sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien que con humildad. ¿Qué dice ahí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después dice, haya pues en vosotros este ta. ¿Ok? Pero antes de eso dice, antes bien con humildad, estímense cada uno de los demás y háganlo como si, ahorita los que acabaron de ver, ¿sí se vieron? ¿Seguros? Otra vez hacemos como superiores a ti mismo. ¿Qué tal? Padre, ¿no? Fácil. Es que aquí entran en juego muchas cosas, sobre todo nuestro orgullo. Es decir, ¿cómo este hermano que está enfrente de mí, que ni siquiera viene a orar, me va a decir qué hacer? ¿Cómo esta persona que está aquí al lado, que se ve que ni sabe dónde está la Biblia, me va a decir a mí qué hacer? ¿Cómo está esta persona que se ve que aparte ni siquiera estudió, me va a decir a mí lo que yo... ¿Me voy a entender? Y después dice, no miren cada uno, ¿qué? Por lo suyo, sino que vean por lo de los demás. Ahora, a veces somos bien graciosos y pensamos que nuestra humildad está en función de los demás, ¿verdad? Es que yo no soy humilde porque en la iglesia no son humildes, ¿verdad? Son hipócritas y entonces, pues no, yo por eso tampoco soy humilde. No, la humildad no debe estar en función de nada. La humildad debe ser una transformación de Dios en nuestro corazón y expresarla a cualquier persona. Entonces, sí o no, estos dos versículos suenan como muy raros. O sea, bueno, no raros, pero como muy imposibles, ¿cierto? Como decir, ¿cómo? O sea, veo a mi hermano a mi izquierda, a mi derecha, enfrente de mí, tengo que estimarlo como alguien superior a mí. ¿Cómo crees? Bueno, eso es lo que nos enseña la Biblia. Es precisamente ese despojo que tenemos que hacer de conceptos y de ideas que han definido tal vez quiénes somos y cómo somos, para poder aprender de Jesucristo a ser mansos y humildes de corazón. Como mujeres, nosotros identificamos quiénes son los que no son muy obedientes, ¿verdad? Ya los conocemos. Ya hasta mejor ya ni les decimos nada. Que hagan lo que quieran. Se van de la iglesia si les digo algo. Nada, no es cierto. Pero qué feo, ¿no? Digo, no, eso no tiene que generar en los sugieres, obviamente, ninguna actitud, ¿verdad? Decir, oh, ahí viene el hermano rebelde. No, aunque sí sea verdad. Pero, pero qué feo que tú seas ese hermano, ¿no? Que digas, ay, ahí viene el hermano. Ya mejor ni le digo nada. Sí, buenas tardes. Sí, sí, pásale. Es decir,
Es decir, vemos a Jesús y entre todos sus atributos y virtudes y características, la más importante y la más característica era esta, su humildad, su humildad. Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el amo del universo, el que sostiene nuestras vidas, era humilde. Y lo vemos ahora en Mateo 18. Vamos ahí para allá. Mateo 18:1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿De dónde surgió esa pregunta? De su soberbia, ¿no? A ver, Jesús, somos 12, pero ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que te cae más chido? Y dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué? Puedes conocer la Biblia al derecho y al revés, puedes venir aquí a los servicios, puedes hacer todo lo que quieras, puedes no obedecer toda tu vida, pero conocer la Biblia. Pero dice, si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que, no, uno antes, así que cualquiera que se humille como este niño, ¿qué? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Yo, esa es mi meta. Y siempre digo al Señor, Señor, yo cuando crezca y envejezca, no quiero volverme un cristiano soberbio. No quiero. Creo que es lo más feo que pueda haber. Quiero, quiero expresar esa humildad. Que la gente me vea y te vea a ti, y vea tu humildad, y vea esa mansedumbre y esa humildad en el corazón. ¿Estoy siendo claro? Hay que entender esto, hermano, sí. ¿Por qué un niño? Porque normalmente los niños, ¿qué? Ni les hacemos caso, ¿no? O sea, si un niño nos manda, nos da una instrucción, un niño, ¿qué hacemos? Decimos, ah, sí, ajá, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño, como este, dice Jesús, a mí me recibe. O sea, el grado de humildad que debe haber en nosotros, hermanos, debe cada vez ser mayor. ¿Está siendo claro? Vamos, últimas dos escrituras. Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. O sea, los jóvenes les decía, a ver, ustedes que son chavos, que se sienten acá, muy campeones, sujétense a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. ¿Qué dice ahí? Revestidos de qué? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y qué? Y da gracia. Da gracia. ¿Quieres la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Quieres el favor de Dios trabajando contigo hacia ti? Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Dice entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte mañana, pasado, a las 5 horas, cuando fuere tiempo. Hasta que, a veces así es Dios, hasta que aprendamos a ser humildes.
Puede pasar un año, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20. Y dices, Señor, ¿pero qué está pasando? Pues es que, ¿qué está pasando? Tú dime, ¿qué está pasando? Dice, humíllate bajo mi poderosa mano. Yo le doy gracia a los que son humildes. ¿Te acuerdas de ese rey Josías? Apenas lo leímos con las hermanas, mi hermana Lupita y mi hermana Ale están ahí atrás. Dice que cuando leyeron la ley y dice que se quebrantó en su corazón y que se humilló delante de Dios y que lloró y que dijo, Señor, todo esto nos va a pasar a nosotros. Y que Dios le respondió, por cuanto te humillaste en mi presencia, por cuanto te dolió, por cuanto hiciste duelo, por cuanto rasgaste tus vestidos, por eso va a haber paz. Dios da gracia. ¿Estoy diciendo claro? Última escritura, Romanos 12. Romanos 12, 16. Dice, unánimes, estén unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Vamos a hacer una tarea. No es para entregar nada, pero quiero que identifiques y busques dentro de la iglesia quién piensas tú que es humilde y te asocies con él. Yo, por eso no me llevo con nadie. Dice, asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué nos impide reconciliarnos entre nosotros? El orgullo, la soberbia. ¿Qué nos facilita reconciliarnos? La humildad. A mí me gusta mucho predicar acerca de la reconciliación a través de la humildad. Para que tú te reconciliaras con Dios, Dios se humilló, se hizo hombre. Jesucristo se humilló. Y para que te reconcilies tú también con Él, tú también te tienes que humillar. Cualquier relación es igual, ¿verdad? Para que te quieras reconciliar con alguien, tiene que haber humildad. Entonces, esa tarea está interesante, ¿no? ¿Quién consideras dentro de la iglesia que es humilde? Para que te asocies con Él y aprendamos, ¿no? De esa persona. ¿Estoy siendo claro? Decíamos ayer, la palabra de Dios es muy padre porque no solamente son conceptos, no solamente son conocimiento y entender, sino es experimentar. Es experimentar. Es decir, Señor, soy humilde. Tú eres humilde. Eres el rey más humilde que he conocido. Lavaste los pies a tus discípulos. Nos enseñaste que hagamos lo mismo. Lo estoy haciendo. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes qué da la humildad? Nos hace sensibles al mover de Dios.
nos hace sensibles a la necesidad. Dios dice en su palabra, por cuanto te ensoberbeciste y endureciste tu corazón. La soberbia hace que endurezcamos nuestro corazón, que tengamos una actitud cerrada hacia las personas, hacia la necesidad, que digamos, no, no, se lo merece, qué bueno. Pues eso le pasa por andar de ahí. Pero la humildad hace sensible nuestro corazón a la necesidad. La humildad nos hace serviciales. La humildad nos hace obedientes. La humildad nos hace querer ser parte del reino de Dios. La humildad nos hace buscar a las personas, a la gente. La humildad nos hace querer bendecirlas. Así que vamos a cerrar los ojos, todos, y vamos a entonar una alabanza.